Bueno, en cuanto al tema de la reforma fiscal, tenemos esta noche un invitado especial acá en Telediario. Es el señor ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, que se encuentra en nuestros estudios. Buenas noches, bienvenido a Telediario. Señor ministro, muchos sectores empresariales y económicos del país indican que esto no es una reforma fiscal, sino más bien es una imposición de más impuestos. ¿Cuál es su posición? Bueno, como ha dicho repetidamente el presidente, hay que recordar el origen de la palabra impuestos, ¿no? Los impuestos son efectivamente impuestos, aunque también hay que reconocer por otro lado que Guatemala tiene una gran agenda pendiente desde hace mucho tiempo. El pacto fiscal reconocía la necesidad de que había que aumentar la cantidad de recursos que el Estado tuviera para poder hacer lo que le corresponde hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Eso es lo que nosotros pretendemos ahora, con un ingrediente adicional, diría yo en este caso, y es que estamos haciendo un esfuerzo por la transparencia, precisamente indicando cuál va a ser el destino específico de estos impuestos que se van a recaudar adicionalmente, ¿no? Tradicionalmente se han hecho iniciativas donde no se ha identificado el destino del gasto y se deja abierto, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo sí es establecer claramente dónde se va a gastar. Entonces se va a gastar una cantidad significativa en educación, ese es el rubro más importante. Después hay otros rubros de salud, de desarrollo rural, de seguridad y también de desarrollo local por la vía de las alcaldías de las municipalidades. En el tema de recaudación fiscal, el país ha disminuido en estos últimos años. ¿No considera usted que es mejor mecanismo mejorar la recaudación fiscal en vez de incrementar los impuestos? Bueno, yo creo que esto va junto. Yo creo que hay que pensar en la política fiscal o de la política tributaria de una manera integral. Esta iniciativa no excluye que tengamos que seguir trabajando en materia de combatir el contrabando, y precisamente hoy el presidente anunciaba que se va a nombrar un comisionado en contra del contrabando, que va a fortalecer la coordinación que ya hay entre la SAT, el Ejército, la Policía y el Ministerio Público para combatir el contrabando. Luego hay que reconocer que la SAT también ha hecho otra serie de avances en materia de combate de la evasión, haciendo cruces de información. Recientemente se hizo un proyecto piloto para establecer un GPS en contenedores. Eso también nos va a ayudar a controlar más el contrabando. Aparte de eso, se están haciendo también gestiones para controlar mucho más lo que son los aportes en el impuesto sobre la renta de los trabajadores en relación de dependencia, porque lo que descubrimos es que había empresas, incluso organismos públicos, donde se le descontaba a los trabajadores lo que tenían que pagar, pero no se le entregaba al Estado. Eso ahora se está haciendo, es un esfuerzo de la SAT, incluso que se nota en una mayor recaudación del impuesto sobre la renta. En fin, yo creo que hay que tomar esto como de una manera integral, donde está la posibilidad de seguir mejorando la recaudación, por una parte, pero también de aumentar algunas tasas para tener más recursos de manera más inmediata. Y hablando de la SAT, las anteriores autoridades señalan que más o menos un 20% de los guatemaltecos pues son los que tributan, y de ese 20%, el 80% está en la ciudad capital de Guatemala. ¿No cree usted que no hay concordancia ahí de porcentaje en que solo esta pequeña cantidad de guatemaltecos tenga que cargar con las necesidades tributarias de todo el país? Bueno, yo creo que habría que calificar un poco esos datos, ¿no? Porque puede ser que haya muchos guatemaltecos que están aquí, que generan parte del pago de impuestos, pero ellos a su vez tienen actividades en el resto del país. Viven en la capital, pero tienen actividades en el resto del país. Eso por un lado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que es un grupo pequeño de guatemaltecos el que sí genera la mayor parte de ingresos, y entonces es lógico que ese grupo más pequeño también pague más impuestos, ¿no? Totalmente. Señor ministro, otra de las preguntas interesantes que a nuestros televidentes les gustaría esta noche que usted nos respondiera. Al incrementar los impuestos se incrementa la evasión fiscal. Bueno, ¿cómo van a manejar ustedes la evasión fiscal y qué mecanismos van a implementar para recuperar los más de 5.000 millones de quetzales que el Estado ha perdido en evasión, por lo menos para reducir este porcentaje? ¿Cuáles son los mecanismos que van a utilizar para evitar la evasión fiscal y para recuperar esta gran cantidad de dinero perdida? ¿Han tenido ustedes comunicación con la SAT? ¿Cómo van a hacerlo ustedes como gobierno?
Bueno, el ministro de Finanzas en la práctica es el presidente del directorio de la SAT, ¿no? En ese sentido, nosotros mantenemos una relación continua con la SAT, el Ministerio de Finanzas y la SAT. Y como parte de su plan de actividades, la SAT continuamente está iniciando acciones para combatir, como yo mencionaba antes, el contrabando. También hay otra serie de mecanismos para combatir la evasión. Recientemente tuvimos una reunión con la nueva Corte de Justicia. Creemos que esta es una Corte de Justicia, por cierto, muy consciente del tema del delito tributario, y creemos que parte del problema que hay en materia de evasión es porque no hay sanciones, porque no tenemos aquí grandes evasores que son castigados. Pero yo creo que hay una creciente conciencia entre los nuevos magistrados de que sí deben ser castigados. Y posiblemente yo imagino que con algunos casos que puedan darse, ¿no?, de gente, grandes evasores que puedan llevarse a la cárcel o donde sea evidente la sanción, entonces estaríamos avanzando precisamente en materia de mejorar la recaudación de impuestos. Bueno, yo creo que usted se recuerda, al igual que todos ustedes ahí en casa, en época de campaña, el Partido de la Esperanza señaló que no iba a incrementar los impuestos. Bueno, ahora estamos haciendo algo. Entonces, ¿a qué corresponde esto? ¿Será a presiones internacionales, a presiones locales, partidistas, políticas? ¿A qué corresponde esto? Que no han cumplido ese tema de campaña. No es correcto lo que usted dice. La promesa fue no aumentar los impuestos el primer año de gobierno, y eso se cumplió. Esa fue la promesa específicamente. Ahora, en relación a la segunda pregunta, lo que estamos aquí viendo, que no es algo nuevo, lo han visto gobiernos en el pasado, es que simplemente el Estado no tiene suficientes recursos para cumplir con sus funciones básicas. ¿Y están cediendo a las presiones internacionales en este momento? ¿O es el plan de gobierno que tenía precisamente este gobierno? No, yo creo que estamos frente a una realidad que requiere que el Estado pueda defender a la ciudadanía, que el Estado tenga una capacidad de respuesta frente a los ciudadanos, que el Estado pueda responder en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Al contrario, en lo que se refiere a organismos internacionales, hace poco tuvimos una misión aquí del Fondo Monetario Internacional que evaluó de manera muy positiva el desempeño de Guatemala, incluso hizo notar el contraste en que cómo Guatemala había enfrentado la crisis en relación a sus vecinos, cómo sus vecinos han tenido una reducción del crecimiento económico este año, mientras que Guatemala no la ha tenido, si bien sí se cayó la tasa de crecimiento de la economía, pero no fue tanto como en el resto de países. De manera que no había esa presión y nosotros podríamos en ese sentido continuar sin mayores modificaciones en lo que, desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que cualquier país en todo caso, en materia tributaria sobre todo, tiene que definir esa política en función de sus intereses, de sus prioridades y no estar sujeta simplemente a responder a presiones internacionales. Señor ministro, se ha vuelto, hay un revuelo en este día en todo el país, generalizado por este tema de los impuestos. Yo le dejo a usted esta cámara aquí en nuestro estudio para que se dirija a usted a la población y a los televidentes de este noticiero para que les exprese lo que usted quiera expresarles esta noche en relación al tema que estamos tratando. Bueno, Guatemala ha enfrentado una crisis fuerte este año. La ha enfrentado a pesar de los problemas de una manera bastante exitosa cuando uno lo compara con los demás países. En esta crisis hemos visto que sectores han salido adelante, sectores cuyos ingresos han aumentado, y vemos a futuro que eso también va a estar ocurriendo, en particular el año entrante, que va a haber un mayor crecimiento de la economía. Creemos que en esa situación hay posibilidades de que ese crecimiento mayor de los ingresos, de los sectores de más ingresos, puedan servir para pagar más impuestos. Y eso le va a servir al gobierno de Guatemala para poder atender necesidades de educación, de salud, de seguridad, de desarrollo rural y de desarrollo local, para favorecer el desarrollo municipal en particular. Hemos tenido esta noche acá en nuestros estudios al ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight. Gracias por habernos acompañado, y a ustedes en casa, por favor, quédese con nosotros. Regresaremos después de esta pausa comercial.